Hola a todos, una vez más Raúl Cora Cruz Medina con un nuevo video para YouTube. Definitivamente López Obrador está dando pasos firmes para hacer de México una segunda Venezuela, en todos los sentidos. Los acontecimientos que están pasando en México son preocupantes y están siendo exactamente los pasos que dan los izquierdistas cuando quieren destruir la democracia. López Obrador es un político que nació del PRI. El PRI fue el partido que gobernó México durante más de 70 años, a lo cual se le llamaba la dictadura perfecta, porque es una dictadura de partido. Cuando algunos políticos mexicanos deciden que hay que democratizar México, entre ellos uno de los más destacados, que se llamaba Cuauhtémoc Cárdenas, forman partidos distintos al PRI. López Obrador, que era un presidente regional del PRI, se acerca a esta persona y se une a ese movimiento de democratización de México. Luego, por diferencias con esos políticos que se basaron principalmente en el hecho de que López Obrador no vio ahí la posibilidad de convertirse en el líder número uno, porque había personas que lo superaban, él se aleja de ahí y forma su propia organización política. Llega a ser presidente del gobierno de la Ciudad de México y hoy llega a ser jefe de Estado de México. La llegada al poder de López Obrador ilusionó a la izquierda latinoamericana, inclusive cuando yo vi que López Obrador ganó las elecciones en México, también tuve la esperanza de que ese fuera el principio de la solución a los problemas en México. Pero una de las primeras cosas que hizo López Obrador fue anunciar que se había terminado la guerra contra el narcotráfico en México que había iniciado el gobierno de Calderón, lo cual se aplaudió en su momento. Yo lo vi con ojos indecisos porque la guerra contra el narcotráfico en México tenía muchos críticos que decían, y así se confirmó, que el gobierno de México no combatía al narcotráfico, sino a ciertos carteles, mientras beneficiaba a otros. Los hechos han demostrado que eso era así. En México, en Estados Unidos, se está llevando a cabo un juicio contra un señor llamado García Luna, que era jefe de la seguridad del Estado mexicano, bajo los gobiernos de Calderón durante el tiempo de la guerra contra el narcotráfico, y se le está juzgando por haber apoyado a ciertos carteles del narcotráfico, con lo cual esa crítica era cierta. Pero cuando López Obrador no tiene nada más que decir que contra los carteles del narcotráfico, a partir de ahora, en su gobierno lo que iba a haber era abrazos y no balazos, yo me dije a mí mismo, con este señor hay algo que no anda bien. Y el tiempo ha comenzado a darme la razón. Yo cuando vi eso comencé a buscar informaciones sobre México y me encontré en ese momento con que había un escándalo gigantesco porque uno de los hijos de López Obrador se le había demostrado que estaba usando o tenía una vivienda en los Estados Unidos de origen no claro y que daba eh, eh, una imagen de una economía y de un manejo de dinero que no se correspondía ni con su formación profesional, ni con su edad, ni con lo que ha logrado trabajando. Entonces eso olía a corrupción. Y me sorprendo cuando veo que el gobierno de López Obrador, al periodista que le estaba dando duro con esa noticia, lo acosó totalmente y hasta le tiene una querella puesta porque lo quiere someter a la justicia. Ahí fue que noto que en los 3 años de gobierno de López Obrador, eh, México se ha convertido en el país más peligroso para ejercer el periodismo. Han asesinado 36 periodistas en México en los 3 años de gobierno de López Obrador. Esos son más periodistas asesinados que los que mueren en Irak, en Afganistán o en Ucrania, que son países en guerra. Y eso sucede solo cuando el gobierno lo permite y apoya eso. Asimismo, eh,
López Obrador ha dado un paso que es llevar a cabo una reforma del Instituto Nacional Electoral de México para tomar el control sobre esa institución, alegando que esa institución eh, malgaste el dinero y que no garantiza los resultados de unas elecciones limpias. Ahí hay que preguntarse si esa institución no garantiza los resultados de unas elecciones limpias, ¿cómo es que con esa institución, eh, siendo López Obrador un opositor al gobierno que estaba en el poder, él ganó las elecciones, su partido sacó la mayoría de los gobernadores y la mayoría de los miembros del Congreso y lo eligieron a él como presidente, y esa institución fue la que declaró que él había ganado las elecciones y se le entregó el poder? ¿Qué necesidad hay ahora de cambiar las reglas del juego para darle control de esa institución al partido de López Obrador para que él tenga el control de las elecciones? Eso no hace ningún sentido que no sea el querer implementar en México lo que los chavistas han implementado en Venezuela y hacer de México otra vez una dictadura de partido. Hacia allá es que va López Obrador. Luego nos topamos con el tema de que López Obrador es un izquierdista y lo demuestra cada instante apoyando a la dictadura de Cuba, Nicaragua, y a cuanto izquierdista haya eh, en Latinoamérica, él lo apoya. Sin embargo, cuando vemos la política interna que lleva a cabo en México, nos topamos con la situación de que, por ejemplo, en México había lo que en República Dominicana llamamos el desayuno escolar, que era que los estudiantes cuando iban a la escuela recibían un desayuno y una merienda pagada por el Estado. Y eso López Obrador lo eliminó sin, por la sencilla razón de que él no soportaba de que esas eran medidas que habían instalado gobiernos de derecha. Y se supone que los gobiernos de derecha, que habían estado antes que él en México, no hacen nada por los pobres, y como esa era una medida que habían tomado los gobiernos de derecha por los pobres, él la eliminó. Ahora los estudiantes mexicanos, cuando van a la escuela, no tienen más el desayuno escolar gratuito. Otra medida que tomó López Obrador fue que eliminó la tarde extendida en México. Ustedes saben que la tarde extendida se establece para sacar a los jóvenes de la calle, mantenerlos durante más tiempo en la escuela y así alejarlos de la criminalidad. Como esa era una medida que lo había hecho la derecha y la derecha no hace nada por los pobres, él la eliminó sin hacer nada a cambio. Otra medida que eliminó López Obrador, siendo un presidente de un partido de izquierda, fue que en México se había instalado un sistema que funcionaba bastante bien de distribución de medicinas hacia las personas pobres de manera semi-gratuita o gratuita, que llegaba hasta los más lejanos rincones del país. Y él sencillamente, como eso era algo que lo había instalado los partidos de la derecha, los gobiernos de la derecha, y los gobiernos de la derecha no hacen nada por los pobres, y no había sido él quien lo había hecho, él eliminó eso y ha convertido y ha puesto a México en la situación que tenía Venezuela al principio, de que ya comenzaron a desaparecer los medicamentos. En México hace ya más de 2 años que si usted necesita un medicamento, usted os tiene que buscar mucho dinero o hacer que se lo manden desde el exterior, porque en México no hay medicamentos. Y eso es, México se encuentra en una situación embrionaria similar a la que se encontraban los chavistas cuando comenzó la locura izquierdista en Venezuela. Luego vemos también que en la lucha contra el narcotráfico hay algo que huele mal en México, porque prácticamente López Obrador ha declarado a México o zonas de México como zonas, lo que los venezolanos llaman en Venezuela zonas liberadas. ¿Qué significa eso? En Venezuela, el Estado venezolano se alejó voluntariamente de distintas zonas del país, dejando el país y esa zona y los ciudadanos que viven en esa zona a merced de los delincuentes, porque los izquierdistas dicen que los delincuentes no son malos porque son delincuentes, sino que ellos son malos porque hay un Estado opresor que los persigue y que si ese Estado opresor se retira,
los delincuentes dejan de delinquir. Y bueno, lo que paró eso en Venezuela ya lo sabemos, se convirtió en uno de los países con mayores tasas de criminalidad en el mundo. Y en México, Andrés Manuel López Obrador ha hecho algo similar, ya que no permite la persecución contra el narcotráfico. Por ejemplo, a uno de los hijos del Chapo Guzmán lo atrapó la Marina y por orden expresa de López Obrador fue liberado porque él no quiere que se le persiga a esa gente. Asimismo, un general que fue atrapado por la DEA en los Estados Unidos, en Miami, un general mexicano ya retirado, por tener vínculos con el narcotráfico, fue atrapado por la DEA y López Obrador puso todo el peso del Estado mexicano para que le devolvieran a ese señor hacia México. Y cuando se lo devolvieron hacia México, hizo a la justicia mexicana y a la Fiscalía Mexicana sencillamente decir que contra ese general en México no había nada y que él estaba libre y no se le iba a perseguir. Es decir, en México se están dando pasos seguros y firmes, sin prisa, pero sin pausa, hacia una venezolanización del Estado mexicano. Hacer del Estado mexicano una copia de lo que es Venezuela hoy en día, con una dictadura de izquierda que se va a eternizar en el poder y con un jefe de Estado que quiere, imponiendo a un títere, ser el poder detrás del trono después de salir él mismo del poder. Eh, lo que está sucediendo en México es preocupante. México es el mayor país de habla hispana en el mundo y el segundo país más grande de Latinoamérica después de Brasil. Y lo que está sucediendo en México va a repercutir en todo el continente. Buscando informaciones sobre México en YouTube y en Internet, descubrí que el gobierno mexicano tiene decenas y decenas y decenas de lo que en República Dominicana llamamos bocinas. ¿Qué son las bocinas? Son personas que se dedican a los medios de comunicación que sin importar lo que ese gobierno haga, ellos se dedican a defenderlo. Y eso no lo están haciendo de gratis. Hay infinidades de páginas de YouTube de izquierdistas que no se dedican a otra cosa más que a contribuir al accionar de López Obrador a convertir a México en una segunda Venezuela. Y eso es algo preocupante y dramático. Yo le seguiré dando seguimiento, valga la redundancia, a la situación política en México, pero por ahora lo que mi olfato político me dice es que Andrés Manuel López Obrador tiene las serias intenciones de hacer de México una segunda Venezuela. Hasta el próximo video.